Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este magno evento, sobre todo a la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, por el gran honor de permitirme participar en este congreso. Aprovecho para felicitar a mi amiga, la doctora Libertad Bougainvillea, y a todo ese equipo de colaboradores, siempre muy entusiastas, siempre muy eficientes por la realización de este magno evento. Ya culminamos el día de hoy, lamentablemente, una charla de ponencias que seguramente fueron para ustedes y para todos nosotros gratas, memorables y muy enriquecedoras. De verdad, mil gracias, maestra Bougainvillea, por esta invitación. Pero lo más importante, de manera muy especial, deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que nos acompañan vía remota en todas partes de México. Gracias por su participación durante toda esta semana. Ahora bien, tengo conocimiento de que nuestro homenajeado, el doctor Raúl Carrancay Rivas, por motivos ajenos a su voluntad, no podrá acompañarnos en la clausura de este magno evento. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestarle toda mi admiración, toda mi gratitud por haber dedicado su vida a la docencia y a la investigación en la materia penal. Pero sobre todo, como se ha dicho en este foro, por la formación de innumerables generaciones de abogados universitarios de excelencia a lo largo de muchísimos años. Razón por la cual, siendo esta la última ponencia en la cual vamos a estar juntos, les pido nos fundamos todos en un último aplauso virtual para nuestro querido homenajeado, el doctor Raúl Carrancay Rivas. Bien. Pues muchas gracias, queridos amigos. Ojalá y él, aunque no esté físicamente presente con nosotros, al ver este video, al tener referencias sobre este evento, pues sepa que hasta la última ponencia, su nombre, su presencia, su prestigio, siempre le fue reconocido con mucha gratitud y con mucho cariño. Por, repito, generaciones de abogados que nos formamos a la luz de su conocimiento. Bien, pues entrando en materia. El día de hoy me han pedido que desarrolle con ustedes un tema muy interesante denominado aplicación del principio de progresividad en el derecho humano a la defensa técnica y material. Un tema sumamente importante, sumamente relevante y sobre todo de mucha actualidad, ya que, como todos sabemos, los derechos humanos no son normas estáticas, son normas vivas, son normas que evolucionan, se desarrollan, si me lo permiten, se reproducen y evidentemente van abarcando constantemente nuevas y más importantes facetas día con día. Esto es merced de unos principios que tenemos que tener presentes, es el principio de progresividad, al cual de una manera muy coloquial se le conoce en el mundo jurídico como la levadura de los derechos humanos. Repito, una expresión muy coloquial, ya que las personas que les guste la cocina sabrán que la masa se esponja, se expande, se magnifica con la levadura bajo ciertas condiciones. Eso es el principio de progresividad, la expansión, la magnificación gradual de los derechos humanos. Y hoy, al tratarse de un jurista de renombre como el doctor Raúl Carrancay Rivas, que ha destinado toda su vida a la defensa, en un aspecto de litigante, además de académico y funcional en algunos casos, bueno, pues me permití seleccionar este tema para compartir con ustedes 6 criterios, los más recientes, donde la Corte ha mostrado precisamente esta expansión, esta magnificación del derecho a la defensa. Así que traté de que sea una exposición tanto teórica con una parte práctica, para que vean ustedes, repito, cómo este principio de progresividad ha venido permeando en los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, para comenzar, me gustaría llamar su atención en un sentido. Es conocido para todos que durante los siglos XX y XXI principalmente hemos experimentado, se ha venido gestando un proceso lento pero progresivo
hacia una internacionalización en la protección de los derechos humanos. Perdón, ¿suena una campanita? ¿Es mi computadora o será alguna? ¿Estamos bien, amiga maestra? ¿Libertad? Sí, creo que son los ingresos que hacen algún ok, perdón, ok. Nada más pensé que a lo mejor me ha dado alguna alerta o alguna cuestión. Ofrezco una disculpa. Bien, muchas gracias. Entonces, continuando, repito, hemos sido testigos de una internacionalización de la protección de los derechos humanos, gradual, pero progresiva. Esfuerzo, producto del esfuerzo de muchísimas personas a lo largo de muchos años. Hoy en día incluso podemos hablar ya de que tenemos una rama específica del derecho, que incluso se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual es motivo de posgrados, de cursos, de diplomados. Una materia, repito, que ha venido paulatinamente perfeccionando las concepciones, los alcances, pero sobre todo los contenidos de los derechos humanos. Así que los invito a manera de comercial a estudiar esta importante disciplina denominada Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lógicamente, este fenómeno evolutivo ha logrado derivar en sistemas de creación de protección de derechos humanos, tanto universales como regionales. A manera de ejemplo, podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un instrumento normativo de tipo universal, creado precisamente por la ONU, el cual, por favor anótenlo, si bien es cierto, no es un tratado internacional, sino que solamente es una resolución de la Asamblea General de la ONU, constituye una fuente de derechos humanos, así como un fundamento o esencia de todo el sistema normativo. ¿Por qué les digo esto? Porque en mi experiencia profesional me ha tocado ver que en muchos aspectos los litigantes, los científicos, los académicos, invocamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestras demandas de amparo, como si fuera un tratado internacional, lo cual es incorrecto, amigos queridos. No es un tratado internacional, solamente es una mera declaración general, de una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que los invito a checar este tema y hay tesis de la Corte que nos enseñan cómo invocarla. No como tratado internacional, sino como fuente internacional de los derechos humanos. Pequeña precisión. Pero bueno, eso como sistema universal. Como sistema regional, amigos, nosotros tenemos un sistema regional americano, que es el en que nosotros actualmente hemos prosperado, en el que comprende a todos los países que son parte en la Carta de la OEA y además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, también destacan los sistemas europeos y africanos de protección a los derechos humanos. Así que, amigos, dentro de este contexto nacional e internacional, la incorporación de la doctrina de los derechos humanos a rango constitucional, como seguramente ya lo han tocado diversos ponentes en esta semana de fiestas y conmemoraciones para el doctor Raúl Carranca Rivas, no solamente ha implicado un mero cambio de lenguaje normativo para definir ahora a las libertades y prerrogativas de las personas en México. Esto es, desterramos a las garantías individuales y adoptamos a los derechos humanos. Pero no solamente queda ahí la reforma, sino que a la par significó una evolución del Estado mexicano, una modernización de nuestro Estado mexicano, al cual el día de hoy podemos definir como un auténtico Estado neoconstitucional de derecho. ¿Habían escuchado esta expresión, queridos amigos? ¿La habían oído? Estado neoconstitucional de derecho. Recuerden que el prefijo neo significa nuevo. Así que tenemos un nuevo Estado constitucional, un nuevo orden constitucional. ¿Basado en quién? En los derechos humanos. Ese es el mérito, o uno de los tantos méritos, de la reforma constitucional de junio de 2011. Pero lo más importante, anótenlo por favor, esta reforma constitucional de junio de 2011 implica una nueva forma de concebir la relación que existe entre el Estado y sus gobernados. Ahora se rige bajo cánones o postulados más proteccionistas. Ergo, el Estado mexicano evoluciona
hacia un neoconstitucionalismo que como consecuencia inmediata nos trae un régimen, una actividad más proteccionista en materia de los derechos humanos. Desde luego que el derecho humano a la defensa técnica y material se ve beneficiado de esta ola proteccionista. Esto es, se ha magnificado, se ha expandido, se ha amplificado su órbita protectora. Así que, amigos, las trascendentales reformas de 10 de junio, de 6 y 10 de junio de 2011, trajo la incorporación y reconocimiento a nuestro orden jurídico nacional de un vasto cuerpo normativo de fuente internacional, conformado no solamente por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por su jurisprudencia, su doctrina y sus métodos de interpretación de normas. Todo esto conforman lo que conocemos como el corpus juris de los derechos humanos, o lo que a alguna gente le gusta también llamar el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. La denominación no es importante, sino el contenido. Tenemos sentencias, doctrina, jurisprudencia, principios, métodos de interpretación, todo ello ya en el texto de nuestra propia Constitución, y con base en ellos los tribunales de la Federación vienen emitiendo criterios interpretativos cada vez más proteccionistas. Así que, amigos, podemos concluir válidamente que existe un nexo de interdependencia entre un Estado democrático de derecho y los derechos humanos. Uno es sustento del otro, uno es garante del otro. Me explico. El Estado de Derecho o Estado social y democrático de derecho implica garantizar a todos los gobernados el goce de los derechos humanos, mientras que estas prerrogativas son la guía, los límites, el freno a la actividad del propio Estado. Así que el Estado de Derecho debe de asumir una posición de sumisión, de adopción de los derechos humanos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional. Ergo, debe siempre reconocer que estas prerrogativas son inherentes a las personas, no las otorga el Estado. Por ende, su obligación debe ser lograr una protección lo más amplia, lo más eficaz posible en cada caso concreto. Si gustan anotar, el concepto que les recomiendo usar en sus demandas de amparo se denomina justiciabilidad de los derechos humanos. Quien le gusten los temas de amparo, derecho constitucional y evidentemente el sistema acusatorio, podemos ocuparlo. Aunque es un concepto universal para todas las materias, siempre buscará la justiciabilidad de los derechos humanos. ¿Qué significa esto, amigos? Justiciabilidad, una protección amplia, progresiva y eficaz de los derechos humanos en cada caso concreto. Así que nuestro país, recordemos que merced a esta reforma a la que he hecho referencia, de junio de 2011, adopta una nueva arquitectura constitucional diseñada ex profeso para mejorar, para perfeccionar la justiciabilidad de los derechos humanos en México. Esto evidentemente alimenta, repercute en el derecho humano a la defensa técnica y material que el día de hoy estaremos analizando. Así que, amigos, para pasar al siguiente tema, simplemente les recomiendo que anoten la siguiente expresión. Tenemos que entender que los derechos humanos son normas vivas, o como también se llaman, derechos humanos en acción. Son dos expresiones muy comunes que la doctrina y la jurisprudencia adoptan. Derechos humanos como normas vivas o derechos humanos como normas en acción. ¿Qué significa esto? Que se encuentran en constante construcción, en constante amplificación, en constante perfeccionamiento. No son postulados estáticos, no son postulados pétreos o férreos, inamovibles, sino que conforman auténticas normas que van desarrollándose, interactuando unas con otras. Repito, en aras siempre de mejorar
o perfeccionar sus ámbitos de protección. Así que, queridos amigos, en suma, los derechos humanos in genere, evidentemente el derecho a la defensa técnica, que es el que nos toca platicar el día de hoy, pues establecen, repito, un conjunto de protecciones, un conjunto de barreras, un conjunto de límites a la actividad del Estado, tendentes a proteger, anótenlo por favor, la dignidad de las personas, la también denominada dignidad humana o técnicamente dignidad de las personas, que es axiológicamente el derecho humano de mayor espectro jurídico. Así que les recomiendo, por favor, que en todos sus amparos, en todos sus estudios, en todas sus argumentaciones, no olviden incluir nunca al derecho humano a la dignidad de las personas. Los derechos humanos, repito, parten de un presupuesto, parten de una base, el respeto a la dignidad humana. Así que, de esta forma, podemos advertir que nuestra Constitución, en el artículo primero, párrafo primero, nos va a consagrar, entre otros vocablos, la obligación de respetar y garantizar siempre los derechos humanos, en base, entre otros, al principio de progresividad, que es el tema que el día de hoy nos ha reunido. Así que con base en esta pequeña introducción en materia de derechos humanos, pasemos ahora a analizar qué es el principio de progresividad y cuáles son sus dos vertientes, positiva y negativa. Y daremos algunas tesis de jurisprudencia para poder abundar en este conocimiento. Vamos a iniciar. Miren, tal y como lo destaqué al inicio de esta breve intervención, los derechos humanos, no lo olviden, se encuentran en una constante evolución. Desde el momento en que surge la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los derechos humanos no han cesado en evolucionar, en amplificar, en magnificarse a través de un principio muy importante, que es nuestro principio denominado progresividad. ¿Qué implica el principio de progresividad? Vamos a analizarlo. El principio de progresividad tiene una doble vertiente de análisis, una doble perspectiva, un doble enfoque de estudio. El principio de progresividad, en una primera perspectiva que podemos denominar positiva, una perspectiva positiva o vertiente positiva, significa que los gobiernos, significa que los estados, las autoridades tienen la obligación inmediata de asegurar las condiciones que permitan de manera gradual y constante la plena realización de estos derechos. Dicho en palabras más sencillas, el principio de progresividad implica que los derechos humanos deben siempre extenderse, expandirse en su ámbito de protección. Gradualmente deben amplificarse a fin de mejorar, perfeccionar o eficientar su espectro jurídico. Incluso algunos autores dicen, lo cual me parece muy acertado, deben crecer de tal manera que puedan abarcar o proteger nuevas aristas, nuevas vertientes que antes no protegían. Esto es, el principio de progresividad, en un aspecto positivo, parte de la lógica de que los derechos humanos son simplemente requisitos mínimos, requisitos o exigencias mínimas que un Estado debe de respetar y consagrar en favor de sus gobernados, por lo que su progresión, su amplificación de esos contenidos mínimos es una obligación para el Estado. Así que, amigos, esto es lo que podemos denominar la vertiente positiva del principio de progresividad, que no es otra cosa más que la gradual y progresiva expansión o magnificación de la tutela, del espectro de los derechos humanos. Pero hay una segunda perspectiva, hay una segunda vertiente, que es la denominada vertiente negativa. En este sentido, la vertiente negativa implica que una vez que un derecho humano ha sido incorporado al orden jurídico nacional,
Esto es, una vez que un derecho humano se ha consagrado en el sistema jurídico mexicano, ese derecho humano ya no puede ser eliminado, ni tampoco se puede reducir su espectro proteccionista. ¿Qué significa esto, amigos? Que el principio de progresividad, en su aspecto positivo, ¿qué implica? Magnificar, crecer, expandir. Y en su aspecto negativo, ¿qué implica? La prohibición de reducir o eliminar su espectro jurídico. Así que aplicar el principio de progresividad en su vertiente positiva y negativa a la praxis jurídica, a la praxis diaria, ¿qué implica, amigos? Que ni el legislador ni los jueces, cuando apliquen la ley, cuando crean la ley, pueden restringir o limitar injustificadamente un derecho. Todas sus interpretaciones, todas sus reformas contrario sensu deben de partir de ¿qué cosa? De una búsqueda constante y gradual de la magnificación de este derecho. Jueces, legisladores, autoridades ejecutivas, cuando apliquen o creen la ley, deben de buscar su incremento gradual en su esfera de protección, quedando prohibido reducir, limitar o suprimir su espectro jurídico. Sin embargo, debo hacer una anotación, amigos, que no tocaré el día de hoy porque es otro tema importante. La Corte Mexicana ha determinado que bajo ciertos supuestos y bajo ciertas justificaciones, eventualmente, sí pudiera limitarse, sí pudiera restringirse el alcance de un derecho humano. Así que, ¿cuál es la nota que deben ustedes realizar? La vertiente negativa del principio de progresividad no es absoluta. Admite bajo ciertas condiciones algunas restricciones o algunas excepciones. Bien, continuemos. En ese sentido, ¿dónde se encuentra consagrado el principio de progresividad? Tanto en fuente nacional como en fuente internacional. Anótenlo. ¿Cuál es su fundamento jurídico? Su fundamento jurídico lo encontramos, sin duda, en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. Artículo 1, párrafo 3. Cuando dice la Constitución que los derechos humanos deberán prevenirse, protegerse, respetarse y garantizarse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y el último de ellos, progresividad. A nivel internacional lo vamos a encontrar, anótenlo, en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 29 de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, donde expresamente se establece que ninguna autoridad estatal, ningún Estado parte puede interpretar un derecho humano de la Convención en aras de disminuir, restringir, limitar o acotar su alcance o su espectro jurídico. ¿De acuerdo? Así que el aspecto negativo de la progresividad, la vertiente negativa de la progresividad a la que hemos hecho referencia, también recibe un nombre. La doctrina le da un nombre muy específico. Si gustan anotarlo, es el principio de regresividad. El aspecto negativo de la progresividad, esto es, la prohibición de reducir su espectro jurídico, también la podemos conocer como la prohibición de regresividad. Entonces, en este caso, tenemos que concluir que la palabra progresividad, queridos amigos, no es otra cosa más que la suma de dos conceptos, gradualidad y expansión. Si me preguntan, ¿cómo se puede definir la palabra progresividad? Usando estas dos palabras, las podemos definir. Gradualidad y expansión. Esto es una amplificación progresiva que se va a hacer con el tiempo. No es evidentemente de un solo acto, es motivo de constantes reformas, estudios y amplificación de la ley. Así que, amigos, este principio de progresividad, tanto en su vertiente positiva como negativa, rige para todas las autoridades del Estado mexicano. Una tesis, amigos, que les puede ayudar
para poder profundizar sobre estos temas del principio de progresividad en su aspecto positivo y en su aspecto negativo. Si gustan, anótenla, por favor. Es la tesis 2.019.325. 2.019.325. Para que quede un poquito más clara, es la tesis 201.9325. 201.9325. Leo solamente el rubro para que lo escuchen. Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en el Estado mexicano. Así que sugiero, queridos amigos, la lectura de esta tesis del Alto Tribunal, pero ya me conocen, quien ha tenido oportunidad de de platicar en alguna otra ocasión con su servidor, recordará que siempre les recomiendo la lectura de la ejecutoria, más no de la tesis. Un segundo criterio interpretativo muy importante que comparto con ustedes, anótenlo, son los básicos, los de bolsillo, que todo abogado debe de conocer e invocar en sus demandas, es la tesis 2.015.305. 2.015.305. Para que quede un poco más claro, la 201.5305. 201.5305. ¿Cuál es el rubro? Principio de progresividad de los derechos humanos, su concepto y exigencias positivas y negativas. Aquí está el tema que hemos platicado. Repito, principio de progresividad de los derechos humanos, su concepto y sus exigencias positiva y negativa. Así que, amigos, ahí las tienen las tesis. Sugiero respetuosamente la lectura obligada de las mismas. Ahora, antes de entrar al derecho humano a la defensa técnica y material, solo comparto con ustedes una última reflexión. Si nuestro tema se intitula La aplicación del principio de progresividad en el derecho humano a la defensa técnica y material, hay un elemento muy importante que tenemos que tener presente. Esta aplicación, este incremento en su protección, esta gradualidad en su eficacia, principalmente se debe a la jurisprudencia. Ergo, a través de criterios de los tribunales de la Federación, es como paulatinamente nuestro derecho humano a la defensa técnica y material se ha ido amplificando, se ha ido expandiendo. Así que es importante que desarrollemos este tema muy someramente. ¿Cuál es la relación entre el principio de progresividad y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México? ¿Qué relación tiene la progresividad y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal? Desarrollemos muy rápidamente este concepto. Miren, al tenor de los comentarios que hemos hecho, podemos advertir que la vigencia de los derechos humanos en nuestro país no solamente depende de que sean reconocidos en la Constitución, en los tratados o en las leyes. Es muy importante que lo estén, sin duda alguna, pero no basta con eso. No porque el derecho humano esté en la Constitución, ya se respeta. No porque esté en un tratado, ya se observa en todos los casos. Sino que de igual manera, amigos, es una verdad que no podemos negar, se requiere necesariamente la existencia de tribunales, esto es, de órganos jurisdiccionales que garanticen en todos los casos concretos la aplicación de estos derechos humanos. Entiéndase, el derecho humano por sí solo tiene una fuerza, tiene una importancia relativa, pero se va a magnificar en la medida en que dentro de un Estado existan tribunales constitucionales ex profeso destinados a proteger, a tutelar, a garantizar estos derechos humanos. Dicho en otras palabras, para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el Estado mexicano, se necesita superar un problema histórico que hemos tenido en México. Uno, el desconocimiento del contenido y alcance de los derechos humanos. Y dos, la inexistencia de eficaces garantías de respeto a los derechos humanos. Esto es, amigos queridos, para nadie escapa, para nadie es novedoso el hecho de que en México tenemos una tradición lamentablemente histórica de una cultura endeble, una cultura de poco respeto a los derechos humanos.
Se ha escrito, se ha estudiado e históricamente se llega, entre otras etiologías, al desconocimiento del contenido y alcance de estos derechos humanos y a una ineficaz función de tutela, a una ineficaz función de garantía de estos derechos humanos. De ahí que hoy en día, amigos, el desarrollo, la difusión y el perfeccionamiento del sistema normativo de los derechos humanos a cargo de la Suprema Corte se ha convertido en un aspecto medular para la vigencia del Estado de Derecho en México. Esto es la labor que hace la Corte de difundir los derechos humanos a través de su portal, sus sentencias, su jurisprudencia, cursos, capacitaciones, programas de televisión, programas culturales. Es innegable que la Corte está cumpliendo con su función de órgano garante de estos derechos humanos. Y desde luego, al resolver cada caso concreto que se someta a su jurisdicción, la Corte pretende adoptar criterios cada vez más progresivos, cada vez más garantistas. Entonces, amigos, sin duda alguna, si tenemos derechos humanos en México y buscamos que su aplicación sea eficaz, que tengan justiciabilidad, el papel de la Suprema Corte es de vital importancia. La Corte es el principal instrumento de garantía de esos derechos humanos en México. Por ello es que me permito el día de hoy compartir con ustedes 6 criterios de la Corte, 6 criterios que el alto tribunal ha emitido en materia de defensa técnica y material, donde podemos advertir la evolución, la progresión, la expansión gradual de estos derechos humanos. Así que una tesis, amigos, que les recomiendo para tratar de aterrizar estos conceptos que hemos manejado, la relación entre la progresividad y la Suprema Corte de Justicia, se las comparto, es la siguiente. Es la tesis 2.263. 2.263. Para que quede un poquito más claro, la 200.02.63. 200.02.63, cuyo rubro es el siguiente. Principio pro persona. El contenido y alcance de los derechos humanos debe analizarse a partir de aquel. Cuando la esta ejecutoria van a entender la relación que existe entre la progresividad, el pro persona y los tribunales constitucionales. Pues bien, amigos, una vez que hemos hecho la definición del principio de progresividad en su vertiente positiva y negativa y su impacto en la jurisprudencia de la Corte Mexicana, pasemos ahora como un presupuesto lógico a analizar cuál es el contenido y alcance del derecho humano a la defensa técnica y material. ¿Qué implica este derecho humano? Y por último, ya por razón de tiempo, ¿cómo ha evolucionado del año 2020 para acá en los 6 últimos criterios de la Corte que ha emitido en torno a este tema? Avancemos juntos, queridos amigos. Bien, vean ustedes. Primeramente, es importante destacar que en México la histórica ya garantía de defensa adecuada que contenía nuestra Constitución mexicana antes de las reformas de 2008 y 2011 se hacía consistir in genere en el derecho que toda persona imputada a delito tenía para contar con un defensor, para contar con una defensa, la cual podía ser modalizada. Esto es, el propio imputado podía seleccionar, podía definir, conforme al propio texto de la Constitución, cómo ejercer esa defensa. Así que ayúdenme a recordar, a la luz de la garantía individual, la otrora garantía individual a la defensa adecuada, la defensa puede ser desplegada por sí mismo, ¿lo recuerdan? Esto es, por el propio inculpado, puede defenderse por sí solo, o bien, puede desplegarla a través de una persona de confianza, que no tenía que ser necesariamente un doctor en derecho, un abogado con título y cédula. Y finalmente se establecía que esa defensa podría también llevarse a cabo por defensor. Así que repito,
La otrora garantía individual de defensa adecuada se modalizaba en una defensa por sí mismo, por persona de confianza o a través de un defensor. Sin duda, la teleología de esta, digámoslo así, precedente, de digamos, etapa previa del derecho humano a la defensa técnica y material, tenía sin duda el objetivo de establecer que todo proceso penal fuera seguido conforme los cánones del debido proceso. Esto es, que todas las sentencias dictadas en un proceso penal fueran válidas, fueran legítimas. ¿Cuál era el fundamento de la garantía individual a la defensa adecuada? Anótenlo. Lo encontrábamos en el texto de la Constitución previo a la reforma acusatoria, recuerden ese antecedente, previo a la reforma acusatoria, en el artículo 20, apartado A, fracción novena. Repito, artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución, en su texto previo a la reforma acusatoria, entiéndase, antes de 2008. Este artículo 20, leo únicamente la fracción novena, escúchenla, dice así: desde el inicio del proceso, será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada. Ahí está el concepto. Derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de confianza. Ahí está. El texto de la propia Constitución modalizaba. Puede ser por ti mismo, por persona de confianza o por defensor. Este precepto normativo, cápsula cultural, esta reforma a la Constitución, data del 3 de septiembre de 1993. Esto es, el 3 de septiembre de 1993 se reforma el artículo 20, apartado A, fracción novena, y se incorpora el derecho humano a la defensa adecuada. ¿De acuerdo? Así que para no aburrirlos mucho, simplemente los invito a leer la exposición de motivos de esa reforma. La exposición de motivos de la reforma constitucional de septiembre de 1993, en el que grosso modo simplemente les hago mención que su finalidad, su teleología era, escuchen, desde aquel entonces, leo textualmente, dice: erradicar viejas prácticas vejatorias e infamantes a que se encontraban sujetas las personas que confrontaban al jus puniendi estatal. ¿Cómo la ven? Desde 1993 se dice que el derecho a la defensa, en aquel entonces adecuada, tenía como finalidad de erradicar viejas prácticas vejatorias e infamantes a que se encontraban sujetas las personas sujetas al jus puniendi estatal. Bien. Así que este derecho humano, si me lo permiten ya un poquito más moderno, a la defensa adecuada, pues sin duda alguna se resume en un buen primer intento, fue un buen primer paso para tratar de disminuir, acotar, limitar el imperium estatal que en materia penal muchas veces se ejercía por parte del Estado de manera arbitraria o desmedida. Así que, queridos amigos, esta es la historia, el antecedente del derecho humano a la defensa adecuada. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo damos el brinco a lo que hoy conocemos como derecho humano a la defensa técnica y material? Así que, primera conclusión, ya no ocupen el concepto defensa adecuada. Eso corresponde a una reforma constitucional previa. Lo correcto, a la luz de la jurisprudencia, es denominar este derecho humano como derecho humano a la defensa técnica y material, ya no adecuada, porque ya no hay modalización, amigos. Ahorita lo veremos. Ya no se modeliza entre por sí mismo, persona de confianza o defensor. Como ustedes lo saben, solamente se trata de un defensor. Así que la defensa ya no es adecuada, es técnica. Y no solamente técnica, también es material. Vamos a desarrollar esto juntos, queridos amigos. ¿Qué implica esto? Miren, sin duda, con la reconfiguración del orden jurídico nacional, merced de las reformas de 2008
y 2011, hoy en día, primera premisa, podemos hablar que la defensa técnica y material es un auténtico derecho humano de doble fuente. Primera premisa. El derecho a la defensa es un derecho humano de doble fuente. ¿Qué significa esto? Lo consagra tanto la Constitución como los tratados internacionales. Su naturaleza jurídica es la de un auténtico derecho humano. Bien. Esta prerrogativa a la defensa, si quiere una definición muy genérica, podemos entenderlo como una institución jurídica que busca la tutela de los derechos fundamentales de las personas, en contra de las cuales se formula una acusación. Esto es tutelar los derechos fundamentales de las personas en contra de las cuales se ejerce el jus puniendi estatal. A través del derecho a la defensa técnica se nivelan situaciones de desigualdad, donde el imputado que comete un delito, la persona que delinque, muchas veces desconoce las leyes, desconoce los formalismos técnicos procesales y a través de su defensor se subsana, se nivela, se iguala esa situación de desventaja, de ignorancia, de vulnerabilidad en la que se encuentra el imputado. Así que, en palabras técnicas, el derecho a la defensa repulsa a la acción penal pública, rechaza, reyecta, repulsa a una acción penal que el Estado pretende ejercer contra un gobernado. Por ende, si gustan anotarlo, amigos, es importante, el derecho humano a la defensa penal, a la defensa técnica en materia penal, si bien es cierto es un derecho humano, también se constituye como una auténtica garantía constitucional. Esto es muy importante, anótenlo. El derecho humano a la defensa tiene una doble connotación, una doble naturaleza jurídica. Es un auténtico derecho humano, pero a su vez funge como una garantía constitucional de otros derechos humanos. Me explico. Es un auténtico derecho humano porque me permite a mí, en este caso, conocer, entender, tener el alcance, repito, de un técnico en derecho, a través del cual me permita enfrentar mi proceso, repulsar técnicamente lo que viene siendo la pretensión punitiva del Estado. Pero es una garantía también porque a través del derecho a la defensa yo protejo, yo tutelo otros derechos, como son mi derecho a la libertad, al debido proceso, a la prueba, al recurso, etc. Así que, queridos amigos, repito, es un auténtico derecho humano de doble fuente. ¿De acuerdo? Bien. Efectivamente, don Salvador, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento como premisa internacional. Es claramente conocido, mi querido Salvador, por cierto, desde Europa, mi querido maestro, le mandamos un abrazo a Europa donde se encuentra usted. Es una premisa evidentemente clásica de carácter internacional. Sin embargo, tenemos que entender que eso hace referencia a la ley, en este caso, de naturaleza sustantiva. Lo que va a implicar la defensa es una, digámoslo así, igualación a una situación procesal adjetiva, de conocer las etapas, los pasos, los formalismos del propio proceso. Entonces, bueno, evidentemente el conocimiento técnico también del propio tipo penal, sus componentes y sus elementos. Así que, como dice la doctrina, la defensa permite nivelar o igualar situaciones de desigualdad del imputado cuando enfrenta al jus puniendi estatal. ¿Y por qué digo desigualdad? Porque ¿a quién se enfrenta el imputado? Al Ministerio Público, que es un órgano técnico especializado, con policía investigadora, un cuerpo de peritos y recursos técnicos y materiales. Frente a esto, ¿quién está el defensor? El único que asista al imputado. Así que son situaciones, repito, interesantes que tenemos que ir analizando, desde luego sin solayar la importante aportación del doctor Salvador, que bueno, habrá que partir que este nivel de igualación no nos puede llevar al extremo de excusar al imputado por desconocer la ley, sino al contrario, tratar de que ese proceso sea válido, sea objetivo. Bien.
Hoy en día, ¿en dónde se encuentra el derecho humano a la defensa técnica y material? Anótenlo. Se encuentra consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción octava. 20, apartado B, fracción octava de la Constitución. Ahí van a encontrar el derecho humano a la defensa técnica y a la defensa material. Leamos solamente la fracción octava. Escuchen. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Su fundamento convencional, amigos, lo encontramos en el artículo 8.2, inciso D, de dedo, 8.2, inciso D, del Pacto de San José de Costa Rica. 8.2, inciso D, del Pacto de San José de Costa Rica. Leo únicamente la parte relativa. ¿Qué dice este tratado internacional? El inculpado tiene derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libre y privadamente con su defensor. Y si gustan anotar solamente ya como cápsula cultural, anoten el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su inciso B, 14.3, inciso B, nos dice lo siguiente: disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa y comunicarse libremente con su defensor. Bien, ese es el fundamento constitucional y el fundamento convencional. Pasemos ahora a definir por qué la defensa debe ser técnica y por qué la defensa debe ser material. Son dos atributos, dos adjetivos distintos entre sí, que siempre deben confluir, deben conjugarse con un binomio en beneficio de los imputados. Defensa técnica y conjunción material. No es disyunción, es conjunción. Debe ser técnica, pero además material. ¿Qué implican estos dos atributos? Síganme, queridos amigos. Miren, la defensa es técnica, si gustan un aspecto de sinónimo, es porque debe ser profesional. El derecho humano a la defensa técnica, algunos doctrinas lo conocen como la defensa profesional. ¿Qué significa esto? Que el encargo, la comisión de esa defensa debe ser desempeñada siempre e inexcusablemente por una persona que sea perito en derecho, ergo, una persona que tenga título de abogado. Ya no está permitido, como en antaño, en nuestro sistema jurídico, una defensa a través de un pasante o a través de una persona de confianza, que era mi mamá, mi hermano, mi vecino o mi mejor amigo. Eso ya no está permitido. Eso ya no es el estándar mínimo que exige nuestra Constitución. El estándar mínimo es que la persona que se desempeñe como defensor debe contar con título de licenciado en Derecho. Por ende, la defensa debe ser técnica y profesional, o técnica o profesional. Esto es, quedan desterradas, quedan excluidas las posibilidades de ejercer defensa por sí mismo o a través de una persona de confianza. Y si permiten comentarlo, anótenlo por favor. La defensa conforma un auténtico binomio con el imputado. Son un binomio indisoluble. El imputado siempre, siempre, siempre debe estar asistido por un defensor. Conforman un binomio indisoluble, que si me lo permiten, se enfrenta a otro binomio, al binomio Ministerio Público-Víctima. Así que, como pueden darse cuenta, es un contradictorio de binomios, es una confrontación de binomios, es el famoso control horizontal, tema que platicaremos en otra ocasión. Pero bueno, entendamos que el imputado y su defensa conforman una unidad procesal, un binomio al momento de actuar. Bien,
Una tesis que les puede servir para este tema es la tesis 2.009.005. 2.009.005. Para que quede un poquito más claro, la tesis, anótenla la 290.05. 290.05. Leo únicamente el rubro, escúchenlo. Defensa adecuada en materia penal. La forma de garantizar el ejercicio eficaz de este derecho humano se actualiza con el imputado en todas las etapas procedimentales en las que interviene, cuenta con la asistencia jurídica de un defensor que es profesionista en derecho. Dense cuenta cómo la Corte en este rubro, en esta tesis, nos señala los dos atributos que les he comentado. Es un binomio, porque debe estar presente en todas las etapas del procedimiento. Donde hay un imputado, siempre tendrá que haber un defensor. Y ese defensor tendrá que ser un profesional, un perito en leyes. ¿Quedó claro, queridos amigos? Bien. Ahora, en el sentido, tenemos que entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos ha dado algunos precedentes importantes donde es enfática de que la defensa debe ser técnica, debe ser profesional para minimizar o erradicar el riesgo de injusticias. ¿Qué precedente les puedo recomendar? Anótenlo, por favor. La lectura obligada del precedente Barreto Leiva contra Venezuela. Barreto Leiva, si me lo permiten, Leiva es con I latina, Barreto Leiva versus Venezuela. Es uno de los principales precedentes, no el único, pero de los principales precedentes donde la Corte de Costa Rica desarrolla el contenido y el alcance del derecho humano a la defensa técnica. Me permito compartir con ustedes un pequeño parrafito para que escuchen el párrafo 61 de esta sentencia interamericana. Escúchenlo. ¿Qué dice la Corte en Barreto Leiva? La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos que se le atribuyen, y por medio de la defensa técnica ejercida por un profesional del derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta inter alia un control crítico y de legalidad en la producción de prueba. Vean cómo la Corte Interamericana desdobla la importancia, el ámbito de actuación de la defensa en su vertiente técnica. Así que, conclusión, la defensa es técnica o profesional porque necesariamente debe desplegarse a través de un perito, un profesional en derecho, con título. Pasemos ahora al aspecto material. ¿Por qué se dice que la defensa es material? Miren, el concepto material, latus sensu, la defensa es material in genere porque implica que el defensor debe tener una presencia e intervención real y efectiva en favor de su patrocinado. Esto es, la defensa debe ser material como un elemento imprescindible de que el defensor debe estar presente en las audiencias y se le debe permitir actuar, se le debe permitir intervenir, desplegar su estrategia, hacer uso de los mecanismos, medios o recursos necesarios para cumplir con los fines que le han sido encomendados. Dicho en otras palabras, se vulnera el principio de la defensa material si el Estado limita, acota o restringe el derecho a esa defensa dentro de los cánones de la ley, dentro del marco de la ley, dentro de las atribuciones del defensor. El Estado, entiéndase, Ministerio Público o jueces, no debe limitar o restringir injustificadamente la asistencia por parte de un defensor. Así que pongamos un ejemplo absurdo, pero que nos permita definir los derechos. Yo estoy en audiencia de juicio y rinde testimonio un testigo de cargo. Y cuando mi defensor va a formular preguntas en su contra,
dice el juez, hey, defensor, tú no puedes intervenir. Si quieres formular preguntas, que las formule el imputado directamente. Era un ejemplo absurdo. ¿Qué derecho humano se estará vulnerando en este aspecto? Entre otros, el derecho humano a la defensa. ¿Pero en cuál vertiente? ¿Técnica o material? Pues definitivamente no es técnica, porque está el defensor con título cédula. Es la vertiente material porque el juez está impidiendo, limitando o restringiendo que el defensor, con la técnica del interrogatorio y el contrainterrogatorio, pueda refutar o desvirtuar lo dicho por el testigo. Así que manéjense de esta forma, amigos. Una cosa es la defensa técnica, con un aspecto subjetivo, una calidad en el defensor, y otra es la defensa material, con un aspecto objetivo en el desempeño eficaz de dicha función. Por eso el tema que me permití el día de hoy desarrollar con ustedes se intitula Derecho Humano a la Defensa Técnica y Material. Y desde luego, cómo la jurisprudencia ha venido de manera progresiva a amplificar sus alcances, a amplificar sus contenidos. Y ya para entrar, ya son las 8 de la noche y abusando un poquito de su tiempo, regálenme 10, 15 minutos, aparte de mi amigo doctor Arturo Altamirano, pues evidentemente con toda la sapiencia que lo caracteriza, pues terminó 5 o 10 minutitos después, yo siguiendo su ejemplo, también abusaré de su amabilidad y su paciencia y lo robaré 10 minutitos más, queridos amigos. Bien, para concluir en ese aspecto, un caso que también deben de consultar en torno a la defensa material que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anótenlo, es el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México. Cabrera García y Montiel Flores contra México. Ahí van a encontrar también desarrollado el principio de defensa material. ¿De acuerdo? Bien. En el párrafo, ya no lo leo por razón de tiempo, en el párrafo 155 es donde van a encontrar con mayor fuerza la doctrina en torno al derecho humano a la defensa material. Bien, pues dicho lo anterior, amigos, pasemos ahora entonces, en estos 10, 15 minutos máximos ya que les robo, a analizar los precedentes más recientes, no los únicos, de los más importantes y más recientes que la Corte ha dictaminado en materia de defensa técnica y material. ¿De acuerdo? Primero, vamos a empezar con una pequeña precisión. Miren, ¿cómo era el antes? ¿De acuerdo? Esto es, ¿cuál era el criterio que desde el principio de novena época imperó en el sistema jurídico mexicano, antes de que la Corte, a través de la evolución, lo dejara a un lado? Síganme. El criterio que imperó durante muchos años es el criterio contenido en la siguiente tesis. Anótenlo. La tesis 160.044. 160.044. ¿De acuerdo? Para que quede claro, la 160.044. 160.044. De rubro, escúchenlo. Defensa adecuada. Forma en que el juez de la causa garantiza su vigencia. Repito, defensa adecuada. Forma en que el juez de la causa garantiza su vigencia. En este precedente, amigos, que surgió a inicios de la novena época, hablamos de los años aproximadamente 2006, 2007 más o menos, establece la primera sala de la Suprema Corte en jurisprudencia firme y categórica que el juez penal debe de garantizar la defensa en favor de los imputados, permitiendo que se den todas las condiciones para que el inculpado pueda ser asistido por su defensor. Es el contenido de la tesis. Los jueces deben permitir al imputado que esté asistido por su defensor y éste debe desplegar todos los actos que estime necesarios para la defensa. Hasta aquí nada extraordinario, pareciera ser normal, pareciera ser correcto, pero aquí viene el quid, escúchenlo. El juez, en esa tesis se establece que el juez no puede analizar la actuación diligente y eficaz del defensor. Dicho en otras palabras, si el juez detecta
que el desempeño del juez es correcto o incorrecto, que conoce o desconoce el sistema, que su actitud es correcta o incorrecta, no puede ni debe entrometerse en el desempeño de esa defensa. Aun y cuando advierta grasos errores técnicos, una apatía, una inactividad o un desconocimiento, el juez, bajo un principio de imparcialidad, no puede ni debe cuestionar la actuación del defensor ni la estrategia del defensor. Dice la Corte, cito en palabras textuales, esas circunstancias solo podrán ser materia de responsabilidad profesional en términos de las leyes administrativas o penales. Durante muchos años este fue el criterio. Si los jueces advertían que el defensor no tenía la técnica o los conocimientos, mutis mutis, no podían decir ni hacer nada sobre pretexto de su imparcialidad. Aquí viene la progresividad, aquí viene la evolución, la amplificación, las nuevas reflexiones a la luz del derecho humano a la defensa técnica y material. Vamos a ver rápidamente las 6 tesis que les comenté. Anótenla. Primera tesis es la tesis 2.022.560. 2.022.560. Todas son amigos de diciembre de 2020. Todas son recién salidas del horno jurisprudencial. Menos de 3 meses tienen las tesis publicadas. Vamos a ver esta progresividad. Es un tema de actualidad. Digo, ya sé que las conocen. Son devoradores del Semanario Judicial de la Federación. No se lo pierden, yo lo sé. Pero nomás para que de las cochinas dudas que no las hayan visto o no les hayan apreciado el paquete de tesis que sacó la Corte, aquí les va. Cortesía prescriptia y por el mismo precio la actualización jurisprudencial. Primera tesis, repito, es la tesis 2.022.560. Para que quede claro, la tesis 20.22.560. 20.22.560. Escuchen lo que dice la tesis. Efectos del juicio de amparo directo para asegurar la defensa en el proceso penal. Ante el incumplimiento de verificar que la persona que asistió al imputado en la audiencia de juicio oral cuente con la calidad de licenciado en Derecho, el tribunal debe conceder el amparo con la finalidad de que se haga la verificación correspondiente. Esencia. ¿Qué nos dice esta tesis, queridos amigos? Síganme. Nos dice la tesis que a partir de hoy, diciembre de 2020, es obligación de los jueces penales de instancia y de los jueces de amparo verificar, supervisar, constatar que la persona que desempeñe la función de abogado sea un profesionista en derecho. Esto es, deberá analizar, investigar, certificar que tenga título y cédula de licenciado en Derecho. So pena de que si el juez de primera instancia o el juez de segunda instancia no lo analicen, no lo verifiquen, no se percaten de eso, ¿qué tiene que hacer el tribunal colegiado? Devolver el expediente a la sala o al unitario para realizar una investigación diligente en torno a la calidad de profesionista del defensor. Lo que nos lleva a una disyuntiva. A ver, la Corte, el colegiado devuelve, se hace la investigación y se percatan que sí tenía título y cédula. ¿Qué pasa con esa sentencia? Perfectamente válida. No hay ningún problema, no se ve el derecho humano a la defensa, ni el debido proceso, la sentencia es válida. ¿Y qué sucede si la persona que actuó como defensor no tenía título y no tenía cédula? Se vulnera el derecho humano a la defensa técnica y el proceso y la sentencia son nulos. ¿Quedó claro? Así que vean hasta dónde llega la evolución. Ya no basta con que la Corte diga que el defensor debe tener título y cédula. En aplicación de un principio de progresividad, ¿qué nos dice la Corte hoy? Además, siguiente paso,
Los jueces deben supervisar o constatar diligentemente en cada caso concreto el defensor realmente cuente con título y cédula de licenciado en Derecho. Si no lo hace el juez y no lo hace la sala o el unitario, tu tribunal colegiado debes devolver el expediente y ordenar que se haga dicha investigación. Tesis de diciembre de 2020. Primer criterio. Esto lo llamaré yo una garantía del derecho humano a la defensa técnica. ¿Por qué digo garantía? Porque es un mecanismo que la Corte ya diseñó para proteger este derecho humano. Primero lo sienta su contenido y luego lo garantiza. Primero dice que con título y cédula y luego lo garantiza. Hay que hacer investigación sobre ese título y esa cédula. ¿Quedó claro, amigos? Segundo criterio progresista o evolutivo de la Corte. Anótenlo, por favor. Es la tesis 2.021.099. 2.021.099. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice aquí en este caso la primera sala? Escuchen, defensa adecuada en su vertiente material. No se satisface este derecho con el solo nombramiento de un licenciado en Derecho para la defensa del imputado, sino que deben implementarse las medidas necesarias para garantizar que tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. Ojo con lo que dijo la Corte. Vean la siguiente evolución. No basta que tengas título y cédula. No basta que los jueces supervisen o vigilen, constaten que realmente tengas título y cédula. ¿A dónde los lleva la siguiente evolución? Deben de constatar la capacidad técnica del defensor para desempeñar sus atribuciones. ¿Qué significa? El abogado debe de satisfacer a criterio de los jueces un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que tiene que ser controlado por el juez como órgano garante y rector del proceso. ¿Esto qué significa? Que la defensa técnica y material no puede limitarse a una mera designación de defensor con título y cédula. Esto es, su solo nombramiento no satisface ni efectiviza ese derecho humano, sino que requiere una garantía. Requiere la implementación de medidas necesarias para garantizar que el imputado tenga la asistencia de una persona capacitada, subráyenlo, para defenderlo. ¿De acuerdo? Mi querido doctor Salvador, hasta el momento no tenemos nosotros tipificado algún delito que haga referencia a desempeñar eso. Lo más parecido que podemos encontrar en el sistema jurídico mexicano sería usurpación de profesión. En ese supuesto, la usurpación de profesión. O si utilizó título y cédula apócrifa, falsificada, evidentemente falsificación de documentos. Pero bueno, es un tipo penal amplio, un tipo penal genérico, no es tan específico a quien se haga pasar como defensor. Pero mi querido amigo maestro, por ahí, doctor, podría ser más o menos el equivalente. Bien. Dice también la maestra María Eugenia. Bueno, ahorita comentamos esa pregunta, mi querida María Eugenia. La primera sobre reforma energética para no desviarnos. La segunda, efectivamente, el Poder Judicial de la Federación proteger y reparar los derechos humanos violentados. Claro, maestra María Eugenia, efectivamente, el Poder Judicial a través de los criterios tiende precisamente a superar ese tipo de obstáculos. Querida maestra, vamos al tercer precedente, por favor. Anótenlo. Es la tesis 2.021.098. 2.021.098. ¿De acuerdo? De rubro. Defensa adecuada en su vertiente material. Los órganos judiciales deben tomar todas las medidas para garantizar que el abogado defensor tenga conocimientos y capacidad necesarios para defender al imputado. Vean ustedes, ¿qué nos lleva el siguiente paso? Bueno, creo que es la misma tesis que les había comentado, perdónenme, ya la había yo explicado, perdón. Anoten la siguiente tesis, perdónenme. Es la tesis 2.021.097. 2.021.097. Para que quede claro, la 2021-097. 2021-097.
Siguiente criterio de la Corte, siguiente evolución. Vean lo que nos dice. Defensa adecuada en su vertiente material. Directrices a seguir para evaluar si este derecho ha sido violado. Directrices a seguir para evaluar si este derecho ha sido vulnerado. Así que en esta nueva reflexión, el alto tribunal establece directrices, parámetros o lineamientos que los jueces de instancia deben observar para ponderar, para analizar si el defensor cuenta o no con capacidad técnica. Leemos rápidamente. Inciso A. Deben analizar las deficiencias y ponderar si son ajenas a la voluntad del imputado y si corresponden o no a la incompetencia o negligencia del defensor. Inciso B, evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado. Inciso C, valorar si la falta de defensa afectó o no en detrimento de los derechos del imputado. Y lo más interesante de todo, dice la Corte, si el juez advierte después de este test, advierte que la defensa es negligente, incompetente o ineficaz, le tiene que dar vista al imputado, haciéndole notar el mal desempeño de su defensor. Y el imputado podrá en ese momento sustituirlo, por lo que se suspenderá la audiencia y se fijará nueva audiencia con un plazo específico para que el nuevo defensor se imponga de autos y pueda ejercer ese derecho. Si el imputado insiste en que a pesar de las deficiencias técnicas, quiero seguir manteniendo a ese abogado, quiero retener a mi abogado, aun y cuando sea chafita, aun cuando sea malito, ¿qué tiene que hacer el juez? Permitirle que continúe con esa defensa, pero para nivelar esa situación de incompetencia técnica, debe nombrar de manera simultánea o conjunta al defensor de oficio, al defensor público. Vean, repito, los avances de la Corte. Durante muchos años, defensa privada y defensa pública no podían coexistir. O era uno o era otro. Hoy en día dice la Corte, en aras de tutelar derechos del imputado, si el imputado cambia de defensor, suspendemos la audiencia y damos un nuevo plazo. Si insiste en quedarse con ese defensor, que coexistan las defensas privada y pública. Siguiente nivel de evolución, anótenlo. Tesis 2.021.100. 2.021.100. Para que quede claro, tesis 2021-100. 2021-100. Ahora, no solamente debe analizarse el desempeño del defensor. Anoten, ahora tiene que analizar el juez la estrategia empleada por el defensor. ¿Cómo la ven? ¿Bueno, malo, exagerado, drástico? Ahí está. Criterio de la Corte. Vamos a ver al respecto. ¿Qué es lo que dice la Corte? Escuchen el rubro. Tesis, repito, 20-21-100. 20-21-100. Dice el rubro. Defensa adecuada en su vertiente material. Para declarar la violación a este derecho, es necesario que las fallas o deficiencias de la defensa no sean consecuencia de la estrategia planteada por el defensor. Ahora se tiene que analizar la estrategia que planteó el defensor para ver si su desempeño fue correcto o incorrecto. La Corte nos va a dar ciertos parámetros para ver cuándo la estrategia fue correcta o no por parte del defensor. Escúchenlos, los van a encontrar en la ejecutoria. El juez de instancia deberá analizar si existió ausencia de justificación evidente de pruebas, si existe silencio inexplicable de la defensa, si existe ausencia en la interposición de recursos, si existe ausencia en la asesoría en favor del imputado, si existe un desconocimiento técnico de las reglas del procedimiento o un abandono total de la defensa. O sea que habrá que analizar si aportó prueba,
si interpuso recursos, si alegó en las audiencias, si tiene dominio de las reglas de proceso, para ver si la estrategia y el desempeño del defensor fueron adecuados. Caso contrario, ya sabemos, se le da vista al imputado para que él decida si continúa con ese defensor o lo sustituye. Y siguiente evolución, siguiente paso, anótenlo. Finalmente, la tesis 2.021.101. 2.021.101. Para que quede claro la tesis 20.21.101. 20.21.101. Leo el rubro. Defensa adecuada en su vertiente material. Para determinar si hubo violación a este derecho, el juzgador de amparo debe valorar si las fallas o deficiencias de la defensa, ojo, fallas o deficiencias, esto es, capacidad o estrategia, afectaron directamente el sentido del fallo reclamado. En ese sentido, amigos, ¿qué nos dice la Corte? Bueno, en último criterio, el análisis sobre la competencia o incompetencia del defensor y su estrategia no solamente corresponde a los jueces de legalidad, a los jueces de instancia penal, sino también le corresponde evaluar a los jueces de amparo. Así que en este último criterio, la garantía, la verificación, la constatación del derecho a la defensa técnica y material pasa también a la competencia de los jueces de amparo. Así que, queridos amigos, ya para concluir, y agradecido por la paciencia y por el tiempo que me han brindado, como pueden darse cuenta, lo que nació en 1993 como una garantía de defensa adecuada, ha evolucionado, ha tenido una progresividad hasta crear un derecho humano a la defensa técnica y material y diversas garantías procesales para lograr su efectividad, en las que grosso modo los jueces de instancia y los jueces de amparo pueden supervisar, constatar, vigilar el desempeño, la capacidad técnica y la estrategia planteada por los defensores en aras de preservar, repito, una igualdad, una tutela judicial efectiva en favor de los imputados. Todo esto, amigos, tiene un solo origen. La palabra es progresividad. La Corte ha venido paulatinamente ampliando, magnificando o expandiendo el derecho humano a la defensa. Desde luego, a mí me surge una duda. Si estos criterios son garantistas, son proteccionistas y buscan nivelar situaciones de desigualdad, creo que la Corte nos debe algo. Creo que la Corte sale debiendo. Y con esa es mi última reflexión. Y con esto me despido, queridos amigos. Y no podríamos traspolar estas protecciones a las víctimas. Esto es, no sería válido que en un principio de igualdad ante la ley, también los jueces entonces tengan que estar obligados a supervisar el desempeño, la estrategia, la capacidad de los asesores victimales. Ya no digo del Ministerio Público, digo, ya sería, creo que un paso lejano todavía por la disposición del artículo 21 constitucional y la naturaleza técnica del fiscal. Pero el asesor, creo que la Corte ahí, si compartimos estos criterios garantistas, creo que la Corte tiene un saldo deudor, porque estimaría yo que en aras de proteger los derechos de la defensa, está descuidando, está desnivelando la balanza en favor de la víctima. Una reflexión, amigos, simplemente que la dejo en la palestra para que ustedes puedan retomarla, perfeccionarla y en sus amparos, sus artículos, sus clases puedan abonar y complementar y sobre todo difundir y aplicar estos criterios. Pues amigos queridos, no me resta más que agradecer, repito, a la revista Prescriptia, sobre todo a ustedes por su paciencia, saludar a mis amigos, al doctor Arturo también nuevamente, al doctor Salvador y a otros ponentes que brillantemente nos han deleitado esta semana con sus exposiciones. Para su buena suerte, ya el día de hoy cerramos, ya fue su última aburrida, por lo menos conmigo,
de la semana. Espero que estos criterios les hayan parecido por lo menos interesantes, sumamente debatibles, desde luego a cuestiones positivas, cuestiones negativas, como cualquier obra jurídica. Lo importante, amigos, es conocerlos, aplicarlos cuando sea el caso y evidentemente propugnar por una auténtica igualdad y equilibrio procesal. Maestra Bugambilia y a todo su equipo, muchas felicidades, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes una vez más. Que Dios los bendiga mucho, síganse cuidando por favor y como siempre me reitero a sus órdenes. Gracias por sus valiosos comentarios. Muchas gracias.